El próximo 12 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Migraña, un tema que ha cobrado importancia después de la llegada de la pandemia, y es que hoy son casi 5 millones de colombianos los que sufren migraña. Las más afectadas son las mujeres entre los 20 y 40 años y se estima, según el Ministerio de Salud, que una de cada 7 personas que presenta dolor de cabeza es por esta patología. Pues bien, queremos ampliar este tema, conocer cuáles son esas recomendaciones más importantes para tratarla, y por ello nos conectamos con la doctora Isabel Cristina Restrepo, neuróloga clínica y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Isabel, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Daniela. Un placer estar aquí en Noticias Caracol y vamos a hablar de este tema tan interesante. ¿Cómo entendemos la migraña? ¿Cómo se diagnostica? Bueno, lo primero que deben de saber las personas es que la migraña es una enfermedad, no es solamente un síntoma, aunque lo que más se conoce el dolor de cabeza es el dolor de cabeza. Lo que acompaña ese dolor de cabeza es que es de alta intensidad, es un dolor incapacitante que obliga a la persona a estar en reposo y se acompaña adicionalmente de que de náuseas, de vómito, de sensibilidad a la luz, al ruido. Típicamente duele un lado de la cabeza y es una sensación pulsátil o palpitante. La persona siente que tiene el corazón como ahí metido en la cabeza. Y este dolor de cabeza es recurrente, es repetitivo. Eso es lo que hace finalmente el diagnóstico de migraña. ¿Cómo se debe medicar? ¿Cómo se debe tratar? El tratamiento de la migraña tiene varios abordajes. Uno es el farmacológico, en donde los medicamentos indudablemente están presentes, y el otro es el manejo no farmacológico. Dentro de lo farmacológico tenemos dos opciones: tratar al paciente en el momento de la crisis, que es lo que llamamos un manejo abortivo, que es el que usa la mayoría de personas y no es el más adecuado porque su uso en exceso puede incluso empeorar la migraña. Y el otro es el tratamiento preventivo, que busca a largo plazo controlar la enfermedad, disminuir la frecuencia, la intensidad, la severidad del dolor, y se hace con medicamentos que se usan por varios meses o incluso años con el fin de controlar la enfermedad. Y en lo no farmacológico están todas aquellas cosas que ayudan de una u otra manera a ese medicamento. Entonces, fomentar la actividad física, controlar el estrés, las emociones, mantener hábitos de sueño y de comida, evitar los ayunos, también hacer acompañamiento por psicología si es necesario, meditación, yoga, todo este tipo de cosas que nos sirven bastante. Pero ¿cuándo se debe medicar, doctora? Realmente la indicación de medicar a un paciente con migraña depende de cada paciente, pero típicamente es aquel paciente que tiene más de 4 episodios en el mes, o es aquel paciente que tiene un solo episodio al mes, pero es tan incapacitante que lo lleva a urgencias, lo obliga a estar en reposo durante una semana, le evita ir a trabajar. Entonces ahí individualizamos quién lo necesita, pero básicamente aquel paciente que esté sintiendo que afecta su calidad de vida de manera significativa, pues debe recibir tratamiento. Doctora, nos decía usted que la migraña es una enfermedad. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene cura? No tiene cura, es una enfermedad crónica, como decir hablar de diabetes o hipertensión, pero así como esas enfermedades las controlamos, vamos al médico y miramos cómo van, lo mismo nos pasa con la migraña. Podemos hacer seguimiento, podemos hacer tratamiento, y hoy en día en Colombia hay tratamientos disponibles. Ahora este año llegaron unos nuevos tratamientos que son los anticuerpos monoclonales y que son altamente efectivos y ya están siendo usados en Europa y en Estados Unidos hace algún tiempo. ¿Qué alimentos o qué bebidas debe evitar una persona que sufre de migraña, doctora? Esa es una pregunta muy importante porque antes se usaba prohibir al paciente con migraña toda una serie de alimentos y de medicamentos y de cosas que estaban como escritas. Hoy en día procuramos no hacerlo, simplemente le recomendamos al paciente que si encuentra algún alimento desencadenante de dolor, pues debe evitarlo. Una cosa que sí recomendamos es que la cafeína o el café no debe utilizarse en exceso. No se recomiendan más de 200 miligramos de cafeína en el día, porque usarlo de manera frecuente y a largo plazo puede empeorar las migrañas. ¿Qué otros alimentos se han detectado que pueden empeorarla? Entonces, las bebidas oscuras, el vino, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, también el tabaquismo está ahí metido. Algunas personas identifican, por ejemplo, que las grasas o los alimentos embutidos o con muchos preservantes, pero no es una regla para todos los pacientes. Qué bueno. Bueno, doctora, según un informe reciente, los casos de migraña en Colombia se agravaron entre un 40 y 50%. ¿Esto a qué se debe? ¿Con qué se puede relacionar? ¿La pandemia tuvo que influir?
Claro, mira, con la pandemia se identificaron unos factores que dispararon y agravaron la enfermedad. Entre esos tenemos el estrés y la ansiedad, el aumento de la exposición a pantallas y a dispositivos electrónicos, que es un desencadenante de migrañas, también el aumento en el consumo del café, también los cambios en los hábitos de sueño y de alimentación. Con la pandemia del confinamiento, muchos modificaron estos hábitos y claramente esto está relacionado con el aumento de crisis de dolor. Bien. ¿Y una persona fotofóbica tiene también más tendencia a sufrir migrañas? De por sí la migraña, dentro de las cosas que se manifiestan, es la sensibilidad a la luz. Típicamente estos pacientes son mucho más sensibles a la luz y si alguien de base ya tiene esta sensibilidad, pues es más factible que desarrolle crisis de migraña. Bien, pues doctora, hay algunos estudios también recientes presentados por la Organización Mundial de la Salud que muestran que la migraña es la sexta enfermedad más incapacitante en el mundo y que de hecho el 50% de las personas que la padecen presentan dificultades para trabajar. De ese porcentaje, pues muchos han perdido sus empleos. En fin, ¿usted cree que en Colombia las cosas son muy graves? ¿El número, las cifras Yo son pienso que altas? las cifras siguen siendo muy parecidas como son en el resto del mundo. Hay estudios ya comparativos en Latinoamérica que nos ubican muy parecido al resto de los países y esas cifras pues demuestran que es una enfermedad que impacta, que no se diagnostica y que al no diagnosticarse pues con el pasar de los años, mientras el paciente más la padece, pues más repercusiones va teniendo en su vida social, laboral. Muchos pacientes, como lo dijiste, pierden su empleo, dicen que no pueden cuidar a sus hijos o incluso se rezagan a vivir con la enfermedad y no salir a la calle la mayoría del tiempo. Pues doctora, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición para ayudarnos a entender un poco más esta enfermedad, el contexto y por qué dedicar un día a la migraña. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Feliz tarde.